Hola, buen día. Mi nombre es Carlos Fernando Padilla Mesa. Mi código es 2020-59962. Mis compañeros de clase son César Antonio Ríos González y Ronald Moreno. El día de hoy voy a hablar sobre el proyecto final de la materia Fundamentos de Análisis y Diseños de Algoritmos, que este proyecto trata sobre la codificación Hoffman. Bueno, este proyecto implementa el algoritmo de compresión de Hoffman utilizando un árbol de Hoffman para generar los códigos de compresión. Luego utiliza esos códigos para codificar y decodificar una cadena, proporcionando información sobre la compresión lograda. Como primero, vamos a mirar la clase Hoffman Binary Tree, que la clase representa el árbol de Hoffman. Tiene tres métodos. El primero de ellos es este que vemos acá, que es el getNumberKey, que proporciona información específica sobre cada nodo de árbol. El método getNumberKey devuelve el valor numérico de la clave del nodo. Si la clave es un número, se devuelve el valor entero correspondiente. Si la clave no es un número, se devuelve un menos 1. El siguiente método es getLeft, que básicamente este devuelve el hijo izquierdo del nodo. Pues si el nodo no tiene un hijo izquierdo, se devuelve 1. Y el método getRight devuelve el hijo derecho del nodo. Y si el nodo no tiene un hijo derecho, se devuelve 0. Esto básicamente es la clase Hoffman Binary Tree. Continuamos con la clase Hoffman Coding. Como podemos ver acá, la clase de Hoffman Coding contiene los métodos para codificar y obtener información sobre el árbol de Hoffman. Aquí están los principales métodos, que son el método encode, que este método se utiliza para recorrer el árbol de Hoffman y almacenar los códigos de Hoffman en un diccionario. Recibe el nodo root del árbol, una cadena S que representa el código actual, y un diccionario Hoffman Code donde se almacenan los códigos de Hoffman. El siguiente método es getTree. Este método construye el árbol de Hoffman a partir de un texto dado. Utiliza una cola de prioridad para combinar los nodos de menor frecuencia hasta que quede un único nodo raíz. Devuelve el nodo raíz del árbol de Hoffman. El siguiente método, que es el getTable, este método genera la tabla de compresión que mapea cada carácter a su correspondiente código de Hoffman. Utiliza el método encode para recorrer el árbol y almacenar los códigos en un diccionario. En este método podemos ver la frecuencia de cada símbolo. Y por último tenemos el método getSummary. Este método proporciona un resumen de la compresión, calcula el porcentaje de compresión, el número de nodos del árbol y la profundidad del árbol y devuelve un diccionario con esta información. Continuando, vamos a la clase de Hoffman Decoding, que esta clase de Hoffman Decoding contiene un solo método, que es el método decode, que se utiliza para decodificar la cadena antes mencionada binaria utilizando el árbol de Hoffman, ¿cierto? Recibe el nodo root del árbol, el índice inicial index en la cadena binaria y la cadena binaria S. Recursivamente sigue las rutas del árbol según los bits en la cadena hasta llegar a una hoja y decodificar el carácter correspondiente. Por último, veremos la clase init, que es básicamente la principal, ¿cierto? Estos métodos permiten acceder a las propiedades específicas de los nodos de los árboles. Y básicamente acá se trata toda la codificación y podemos ver el código funcionando. Antes de esto tuvimos varios inconvenientes al momento de hacer el código, y hicimos algunas clases, solo una clase y un método de más. Pues que este método isLeaf permite acceder a las propiedades específicas de los nodos del árbol de Hoffman, como las claves numéricas y los hijos, ¿cierto? Pues básicamente verifica si un nodo es una hoja en el árbol de Hoffman, devuelve true si el nodo no tiene hijos, left y right son none, y lo que significa que es una hoja, y false pues lo contrario. Ya la clase nodo representa un nodo en el árbol de Hoffman, pues
cada nodo tiene un carácter, una frecuencia y puede tener un hijo izquierda y un hijo derecha. Esta función int se utiliza para comparar nodos según su frecuencia. Con esto pues hacemos que el árbol de Huffman funcione de un mejor modo, ya que se cuentan los nodos y las hojas y nos permite tener una mejor comprensión a la hora y también una mejor codificación, ya que resolvió los problemas que estábamos teniendo sin esta clase. Ya en la clase init, ya en la clase principal, se utiliza el código para probar la funcionalidad. Se muestra la cadena original, la cadena codificada, la tabla de compresión, la cadena decodificada, la estructura del árbol de Huffman y un resumen de la compresión. En este caso veremos un simple ejemplo que es la de mi pasión es programar. Corremos el código, colocamos acá mi pasión es programar, también mayúsculas, pasión es programar. Como podemos ver, hay minúsculas y mayúsculas. Esto facilita a la hora de cuando hayan mayúsculas convertirlas a minúsculas. Le damos enter y nos arroja ya todo sin algún error. Acá la cadena original, que mi pasión es programar, todo en minúscula, la cadena codificada, la tabla de compresión, la cadena decodificada, mi pasión es programar, la estructura del árbol de Huffman. Esa estructura es un poco compleja ya que se ve del lado izquierdo hacia el derecho, pero no tiene una buena estructura. Sin embargo, se alcanzan a ver, por ejemplo, la hoja P, ¿cierto? Podemos ver la codificación que tiene, que es 000, de sus hijos que van hacia la derecha. Y el resumen, porcentaje de compresión, el número de nodos y la profundidad del árbol. Y esto básicamente es nuestro proyecto final, nuestro código. Muchas gracias por ver y saludos. Buen día, profe. Mi nombre es Ronan Moreno Castro. Vengo a sustentar lo que es lo que son los tests del proyecto. Lo primero que hacemos es importarle el framework PyTest. Importamos los métodos o las clases donde contiene toda la lógica de codificación y decodificación del método de Huffman. Este método estático, verify tree, lo que hace es que recibe un árbol de Huffman y verifica si el árbol es válido dependiendo ya de las validaciones dependiendo de los nodos, ¿no? Si el árbol es válido, pues retorna true y en caso de que no lo sea, retorna false. El pytest.mark.parameterize es un decorador que indica pues que se le va a realizar la prueba a los siguientes parámetros, lo que es ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. Esta función testFiles abre un archivo que en este caso es resource o recursos y lee lo que son los texts. Va creando una instancia de la clase Huffman Coding. Codifica el texto usando el método encode, usando el método encode de la instancia ya creada y almacena en la variable encoded en esta variable. Este obtiene el árbol utilizado para la codificación llamando al método getTree de la instancia Huffman Coding. Después decodifica el texto utilizando el método decode y compara si el texto original es igual al texto decodificado utilizando la declaración assert. Si la comparación es falsa, pues la prueba obviamente va a fallar y mostrará un mensaje de error. Muchas